Buenos días, amores. Ahí está el Sam y está lloviendo, así que bueno, ya veis que tengo el pelo un poco mojado. A ver cuánto, hasta cuánto aguanto. Vamos a ver. Así. Lección 253. Mirad, este es el segundo vídeo que hago de la lección porque ya sabéis que cuesta un poco, ¿no? Mi ser es el... en castellano dice el amo y señor, pero no es exactamente lo que dice en inglés. Porque el ser no es, el universo no es propiedad del ser, el universo es el ser. Entonces, en inglés dice the ruler, que yo lo interpreto que es el gobernador del universo, ¿no? el que lo gestiona, el que lo rige, ¿no? el que decide. Y entonces, bueno, vamos a imaginarnos que somos conciencia. Bueno, somos conciencia, pero como no nos acordamos, vamos a tener que imaginarlo, ¿no? Imaginemos que como conciencia queremos extendernos a nosotros mismos. Como ser queremos, porque conciencia, ser, Dios, son sinónimos, ¿no? Entonces, ¿cómo oís la lluvia? Es fantástico. Huele genial. Estoy oliendo al ser. La lluvia la decide el ser, ¿no? Entonces, imaginemos que la conciencia, el ser quiere extenderse a sí mismo. ¿Cómo se extiende a sí mismo? Pues crea situaciones vamos a ver, ¿cómo puede crear una situación el ser en la que no está, ¿no? Si la crea el ser, ¿cómo puede ser que en esa situación creada por el ser no esté el ser? Pues porque falta que el ser tome conciencia de sí mismo en la situación que él ha creado, que él mismo ha creado. Es una paradoja, porque en realidad es una contradicción, ¿no? Pero así es el mundo de la dualidad, una contradicción, una paradoja, ¿no? Así es el mundo de la dualidad, y sin dualidad no se puede materializar, no se puede crear, ¿no? Sin dualidad no se puede crear. Me refiero a cómo voy a crear el blanco si no es en contraposición al negro. Entonces, paradójicamente en el blanco está el negro y en el negro está el blanco. Y sin embargo son colores aparentemente distintos, ¿no? Entonces, imaginemos que como conciencia queremos extendernos a nosotros mismos. Que eso en sí mismo ya es una creación, porque la conciencia es todo lo que existe, no se puede extender. Pero le gusta jugar, le gusta jugar a extenderse, le gusta imaginarse situaciones que crea y luego tomar conciencia de ella misma en esa situación, ¿no? Porque cuando crea las situaciones, la conciencia no es consciente de sí misma. Crea sin conciencia y entonces ella se extiende tomando conciencia de que ella misma ha creado la situación. Es un poco raro, ¿no? Pero es como jugar con la plastilina, ¿no? Coges plastilina, creas algo con la plastilina y luego lo deshaces y vuelve a su origen, ¿no? Pues es un poco esto. Si con la plastilina, que sería la conciencia, creas 4 muñequitos y luego los deshaces, figuraría que la conciencia se ha extendido a través de esos 4 muñequitos. Ahora es consciente de que puede crear 4 muñequitos y volver a ser ella misma. Si luego con la misma plastilina crea una ciudad entera y luego deshaces la ciudad, la conciencia se ha extendido en la ciudad, porque ha tomado conciencia de la ciudad que ella misma ha creado y se ha dado cuenta que ya no es la ciudad, sino la misma plastilina, ¿no? La misma conciencia.
Entonces, como conciencia, solo como conciencia eterna, invulnerable, que no tiene cuerpo, y si no tiene cuerpo, pues no puede sufrir, porque no tiene ninguna necesidad, no tiene hambre, no necesita dinero, no necesita una casa, no necesita dormir, porque no tiene un cuerpo que tenga esas necesidades, solo como conciencia, y esto es una hipótesis, se puede aceptar esta lección, ¿no? Porque dice, mi ser, mi conciencia es la que dirige el universo, ¿no? Es imposible que nada venga a mí si no lo he invitado antes, dice literalmente en inglés, ¿no? Claro, hemos invitado al virus. Vaya, no. Como personas no hemos invitado al virus, pero como conciencia parece que sí. Dice, incluso en este mundo yo dirijo mi destino. Y lo que pasa es lo que yo deseo. Aquí habla la consciencia, porque el título de la lección no dice la persona es la que dirige el universo, no. Dice mi ser es el que dirige el universo. O sea, mi conciencia es la que dirige el universo. O sea que digamos que la conciencia no puede hacerse responsable del sufrimiento de la persona, porque el sufrimiento de la persona es una consecuencia, es un paso ineludible para que la conciencia se extienda a sí misma y se dé cuenta que ese sufrimiento no es tal, sino que es pura conciencia. Y entonces puede deshacerlo, puede disiparlo y se extiende. Cada vez que crea una situación nueva y vuelve a ella misma, se extiende mediante esas situaciones nuevas. Podríamos decir, ¿no? Es el juego de la conciencia, ¿no? Por eso, cuando explica qué es el pecado, dice, Hijo de Dios, ¿por qué no dejas de jugar con juguetes con el borde afilado? ¿Por qué no dejas de jugar con juguetes con el borde afilado? Dice, conciencia, ¿por qué no dejas de jugar a ser una persona? Y que te puedes morir, y que puede haber un virus, y que tienes que llevar una mascarilla, porque esto es un juego peligroso. Los juguetes tienen los bordes afilados y hacen daño, ¿no? Entonces, cuando explica qué es el pecado, dice, cuando te darás cuenta, Hijo de Dios, de que estos son juegos peligrosos, y cuándo dejarás de jugar a ellos y cuándo volverás a ser lo que eres, ¿no? En lugar de jugar a ser una persona que sufre, ¿no? Entonces, esta pregunta va dirigida a la mente, porque no va dirigida a la persona. La persona, insisto, como personas somos efectos de la mente, ¿no? Entonces, no tenemos poder de decisión ni dirigimos el universo. Pero como no somos personas, sino que en realidad somos la conciencia, sí que podemos en última instancia volver a ser conciencia y no permitir a la mente que siga jugando a estos juegos a costa nuestra, ¿no? Porque digamos que la plastilina sería la conciencia y aquello que da forma a la conciencia, aquello que da forma a la plastilina, con una ciudad o unos muñecos, sería la mente. Entonces, la mente sin la conciencia no puede crear ninguna situación, no puede crear juguetes afilados. Entonces, la frase, ¿hasta cuándo, Santo Hijo de Dios, seguirás evitando volver a ser lo que eres?, va dirigida a la conciencia que dormida está permitiendo que la mente haga con ella lo que le dé la gana. Pero como personas, tú lees esto como persona y te da rabia, ¿no? Porque dices, bueno, ¿hasta cuándo, Santo Hijo de Dios? Pues no lo sé, porque yo qué sé, ¿no? Yo como persona, ¿qué voy a saber? Si no soy consciente aún de que soy el Hijo de Dios, ¿cómo voy a parar este juego peligroso, ¿no? Si no soy consciente ni de aquel que lo está creando, ¿no? Entonces, por eso se trata de tomar conciencia de aquel que está creando el juego, que es el ego. Y por eso siempre decimos que tenemos que darnos cuenta, es decir, tomar conciencia de cómo compramos todos los pensamientos del ego, cómo los compramos. Y la conciencia que dirige el universo ha creado las situaciones en las que estamos,
para que nosotros tomemos conciencia de cómo la conciencia se confunde con el ego, para que nosotros despertemos esa conciencia y esa conciencia se puede extender en esta nueva situación. Bueno, por buscar una explicación, ¿no? Que en realidad no tiene ninguna, porque como conciencia que somos, nunca fuimos personas. Y la mente nunca se volvió loca. Entonces, el sentimiento de estar enamorado es impresionante, ¿no? Porque es un ejemplo de cómo la mente nos manipula, ¿no? Conoces a un chico, no sé, guapo, alto, fantástico, ¿no? Y de repente te invade un sentimiento de wow, ¿no? De ostras, me encanta, ¿no? Como un deseo, una mezcla de ilusión, de sentirte vivo, de feliz, de sentirte vibrante, ¿no? De estar más que feliz. Cuando estás enamorado estás como en las nubes, ¿no? En el cielo, ¿no? Ese sentimiento de estar enamorado o enamorada es el estado del ser. Pero el ego lo somete a una condición, y es que solo se pueda sentir ese estado de enamoramiento si está provocado por otra persona. Y ese es el gran engaño, ¿no? Porque el estado de enamoramiento es el estado de ser despierto, libre de los engaños, manipulaciones y tergiversaciones de la mente, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta que ese sentimiento de enamoramiento no significa que estés enamorado, si tú te das cuenta que sientas eso no significa que eso esté provocado por una persona en concreto, si tú te das cuenta que este estado de enamoramiento no está provocado por nadie en particular y tampoco significa que estés enamorado de ese alguien en particular, el engaño de la mente se deshace. Y descubres que nunca estuviste enamorado, en primer lugar. Es la tentación, ¿no? Es la tentación que solo te tienta si no sabes quién eres. Entonces, no nos engañemos. El ser que dirige el universo es un estado de enamoramiento permanente, autosuficiente, independiente, que no depende de ningún cuerpo ni de ninguna persona, porque en sí mismo el ser es enamoramiento de su vibrante vida, ¿no? Qué lástima que el ego lo encadene a una persona en concreto, ¿no? Porque entonces esclavizamos a la persona que nos hemos creído, que nos ha provocado ese sentimiento maravilloso, y todo acaba muy mal. Porque las personas no somos combustible ni gasolina, ¿no? Tú, quiero verte porque si no te veo no me siento enamorada, ¿no? Tú haces esto porque si no haces esto no me siento enamorado, ¿no? Es un infierno. Y no hace falta, ¿no? Entonces, es posible que si alguna vez conoces al ser y te sientes enamorado, hacer el ejercicio de ostras, esto que siento no es el ser, es un engaño de la mente. Esto que sientes sí es el ser y no es ningún engaño de la mente. Y por lo tanto la sensación de éxtasis, de vibrante alegría, que es
que proviene del que dirige el universo, que es tu ser, no se va a ir a ninguna parte porque es real y no depende de nada ni de nadie que no sea a sí mismo. Entonces, la consciencia podríamos decir que quiere que todo sea vibrante como ella, ¿no? Y enamorada como ella, y por eso se extiende en situaciones, quiere tomar conciencia de situaciones que ella misma ha creado para poder extender su vibrante felicidad en todos los rincones más oscuros y tenebrosos de la imaginación. No sé si os gusta esta explicación, pero bueno, sería algo así. Mira, tener el libro todo mojado. Entonces, desde este punto de vista sí podemos aceptar la lección, ¿no? Dice, lo que no ocurre es lo que yo no quiero que pase, como conciencia. Claro, como conciencia planifico muchas vidas con una información y una visión que la persona no tiene. ¿No? Entonces, se puede aceptar eso, ¿no? Otra cosa es que lo aceptamos y no lo entendamos. Es que no insistáis en entender nada porque no se puede entender nada, ¿no? Simplemente hay que confiar. Dice, lo que no ocurre es lo que no quiero que pase. No, yo quería ser millonaria, no lo soy. No, es que yo he decidido, la conciencia ha decidido que no lo sea. ¿Por qué? No lo sabes, pero si lo ha decidido la conciencia, que es la que gobierna el universo, por algo será. Así que vamos a confiar. Dice, esto debo aceptarlo. Dice, porque así soy llevado más allá de este mundo hacia mis creaciones. ¿Esto qué significa? Mis creaciones como conciencia son, pues mira, Sam, este bosque, los vídeos. Si yo acepto que la conciencia ha planeado esto para mí, me doy cuenta que estas creaciones van más allá de Sam, de los árboles y de mí. Son creaciones que en realidad están en el cielo. Son hijos de la conciencia. Sam es hijo de la conciencia, yo soy hija de la conciencia, el árbol es hijo de la conciencia, la mochila, todos somos hijos de la conciencia en realidad. Y estamos en el cielo, donde nuestro santo ser permanece con ellas y con él, quien nos ha creado. Fantástico. Solo así, solo aceptando esta lección, podemos ser llevados más allá de este mundo, más allá de este mundo, más allá del mundo que el aparato locomotor de los 5 sentidos nos muestra. Más allá de este mundo se nos lleva, más allá de la vista, del oído, del tacto, del olfato, junto con nuestras creaciones que están en el cielo. Nuestros hijos están en el cielo, Sam está en el cielo, los árboles están en el cielo, todos estamos, tú estás en el cielo, yo estoy en el cielo. Y ahí estamos con él. Porque son criaturas de nuestra voluntad en el cielo, donde nuestro santo ser permanece, donde nuestra santa conciencia permanece con ellas y con él que nos ha creado. Recordar que el cielo es una manera de decir la conciencia, ¿no? El cielo es espacio. Y cuando miramos al cielo, vemos espacio. Y ese espacio es lo que más se parece a la conciencia. El reino de los cielos, como decía Jesús, o el cielo, es la dimensión del espacio. O el espacio o la conciencia, ¿no? Dice, tú eres el ser quien creó hijo. Esto es un poco raro. You are the self whom you created son. Tú eres el ser quien tú creaste hijo. Tú eres el ser que creó hijo, ¿no? Le decimos a Dios, tú eres el ser que creó un hijo, ¿no? Y ese hijo crea como tú y es uno contigo.
porque una de las revelaciones que nos deben llegar es que la mente y la conciencia son una sola cosa en realidad. El Padre y el Hijo son una sola cosa. Y por eso en realidad la mente nunca se volvió loca. Nunca la plastilina se moldeó en personas ni en ciudades. Siempre solo existe la plastilina, ¿no? Solo existe la conciencia. Entonces, cuando la revelación llega de que la conciencia y la mente son una sola cosa, entonces es cuando estás completamente ya como iluminado, ¿no? Podríamos decir. Dice: mi ser, que gobierna y dirige el universo, que no es propietario del universo, no. Lo dirige y lo gobierna, porque es que el ser no es propietario del universo, no es ni amo ni señor, el ser es el universo. No está el ser cuya propiedad es el universo, no. No hay distinción entre el universo y el ser. Entonces, mi ser, que es el que gobierna y dirige el universo, porque es todo, porque lo gobierna como desde dentro, ¿no? Es una manifestación del ser mismo. Es como el mar que gobierna y dirige las olas. No es que las olas sean propiedad del mar, no es que el mar sea muy señor de las olas, no, él las gestiona, ¿no? Decide el tamaño y todo eso. Bueno, entonces mi ser, que administra, gestiona, gobierna el universo, no es sino tu voluntad en perfecta unión con la mía. La cual puede solo ofrecer un alegre asentimiento a tu voluntad. Ya sé que es un poco forzada la traducción, pero es literal. Pues si no, no os aportaría nada, ¿no? Si tenéis dos maneras de traducir. Para que ésta se pueda extender a sí misma. ¿No? Voy a leerlo otra vez, que no veo nada sin las gafas. Mi ser, el cual gobierna el universo, no es sino tu voluntad en perfecta unión con la mía. Mi ser, el cual gobierna el universo, no es tu voluntad, sino en perfecta unión con la mía. Es la voluntad de Dios en perfecta unión con la voluntad del Hijo. La cual, la voluntad del Hijo, puede sino ofrecer un alegre asentimiento a la voluntad de Dios. Por eso, como hijos, asentimos alegremente la voluntad de Dios, que es que ahora esté pasando lo que está pasando, porque no lo ha decidido esto la persona, sino la conciencia. Aunque en última instancia, la voluntad de Dios es que trascendamos la persona y recordemos quién somos en realidad. La voluntad de Dios no es que suframos, sino extenderse a través nuestro. Entonces por eso dice, ¿no? La voluntad del Hijo, la cual no puede sino ofrecer alegremente, asentir alegremente a la voluntad del Padre, para que la voluntad del Padre pueda extenderse hacia sí mismo. Para que la voluntad del Padre pueda extenderse hacia sí mismo. Bueno, amores, espero que os haya gustado esta explicación de esta lección y que os invita a la confianza de que todo va bien, a pesar del escenario apocalíptico que estamos viviendo. Podemos ver más allá de los ojos, de la nariz, de la boca, del oído, del olfato. Podemos ver más allá de lo que leemos, de lo que sentimos, de lo que pensamos y darnos cuenta que somos algo que nunca hubiésemos podido llegar ni tan siquiera a imaginar. Somos algo que escapa a toda imaginación, que escapa a toda expectativa. Somos algo increíble, que está más allá de este mundo
de juegos sensoriales, de falsos enamoramientos, o verdaderos, atención. Está más allá de virus, de mascarillas, de amaneceres, de cascadas, de árboles, más allá de volcanes, de bombas, de terremotos, de tornados, de ciudades. Somos algo que no se puede describir, que no se puede tocar ni ver. Solo se puede experimentar el eterno orgasmo que define al ser, a la conciencia creadora de este impresionante universo y cosmos existentes. Así que para sentir enamoramiento solo hace falta que sientas a tu ser. Entonces vas a estar constantemente enamorado o enamorada porque el ser es enamoramiento. No hace falta que te líes con nadie. Si no te apetece, no. Bueno, esto... para sentirte en éxtasis o para sentir el placer de un orgasmo eterno y permanente, solo hace falta que tomes conciencia de lo que eres. Nada más. No depende de nada más. Bueno, amores, vamos a disfrutar de esta vibrante vitalidad del ser, en el que la muerte no tiene cabida, ¿no? Por eso cuando estamos enamorados, la muerte se borra de nuestra mente, ¿no? Cuando estás enamorado no piensas ni en la muerte, ni en que te miras al espejo y te ves radiante. O sea, todo lo egoico desaparece, ¿no? Es así el ser, cuando te das cuenta que eres el ser, es así siempre. Eso es así siempre. No solo el primer año, o el primer mes, o la primera semana, o los primeros 3 años, ¿no? Con mayor o menor intensidad, pero... Bueno, amores. Los regalos de Dios, esos dones, nos aguardan, ya están aquí. Así que vamos a sentirlos, porque siempre los hemos tenido. Vamos a aceptarlos. Vamos a abrirlos y a experimentarlos ahora.